17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, os rindo mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, los entrego, me rindo delante de ti, porque hoy quiero, como dice tu palabra, que alumbres mi entendimiento, que me des a conocer tu voluntad. Yo me someto, Señor, en cuerpo, en alma y en espíritu, a obedecer tu palabra, porque tus planes, tus palabras, tus caminos son más altos que los míos. Hoy quiero escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Me rindo, renuncio a la mentira, al engaño, a la sordera y a la ceguera espiritual, porque tú eres el único que me convence, me llena, me guía y me muestra el camino que debo seguir. Hoy te doy gracias por darme conocimiento tuyo, entendimiento, el discernimiento, el temor de Dios y el dominio propio para vivir sujeto a tu voluntad y a tu verdad. Yo creo que hoy veré tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ese mismo poder que operó en mi Señor Jesucristo, levantándolo de los muertos, es el mismo poder que Él nos dejó para vivificar nuestra vida, para restaurarnos, para enseñarnos y sobre todo para mostrarnos la gloria del Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo 6, y vamos a leer versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Amén. Casi amén. Mientras lo encuentra, este versículo, bueno, el pasaje de hecho habla de la oración que todos conocemos, con la que crecimos, la que nos enseñaron, pero no vamos a hablar en síntesis de la oración. El versículo que vamos a leer, lo que pretendemos es extraerlo sin descontextualizarlo, pero para ubicarnos de qué estamos hablando y por qué en ocasiones pareciera que la oración tan sagrada que nos hicieron, en muchas ocasiones parece que se convierte simplemente en algo que se repite. Pero el Padre Nuestro en sí tiene una revelación importantísima en cada uno de sus versículos. Vamos a leer entonces el versículo 10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, las preguntas que típicamente hacemos al inicio de la lectura de cualquier versículo o pasaje. ¿Qué es lo que está implícitamente dicho en este versículo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver y aquello que no podemos ver tan obvio, pero que allí está presente? ¿Qué es? ¿Qué me pueden decir ustedes con el versículo 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está pidiendo el Señor Jesús con esta instrucción que da a sus discípulos?
cambiar de reino, porque nosotros aquí tenemos que ser otro reino, desde que venga el reino del cielo. Ok, importantísimo. Él está hablando, venga a nosotros tu reino. Y la pregunta que podríamos de manera subsecuente hacer es, entonces, ¿por qué Jesús dijo que el reino de los cielos ya se había acercado a nosotros? Jesús primero le dice a los discípulos que tenemos que orar pidiendo que el reino de los cielos venga. Y luego le dice a los mismos discípulos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea que en la manera como él estaba enseñando a orar a sus discípulos, les estaba mostrando la revelación de que esa escritura que él les estaba dando podía y debía tener cumplimiento. Porque no es, y aquí vamos a encontrar una diferencia entre lo que esperaban los judíos y los hebreos y lo que esperamos nosotros. Y debe haber una diferencia entre una cosa y la otra. Dime. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, en cuanto a que como Satanás es el príncipe de este mundo, entonces Dios nos invita a que nosotros hagamos, venga tu reino a nosotros, a la tierra, así como en el cielo? ¿Por esa razón o qué? Pues no te lo revela carne ni sangre. De hecho, claro que es así. Porque en la medida en que nosotros nos identificamos como parte de ciudadanos del reino de los cielos, de eso hablamos unas semanas atrás, significa que estamos reconociendo que hay alguien que tiene un señorío sobre nosotros y que ejerce gobierno sobre nosotros. Y estamos declarando públicamente de que ese alguien no es el príncipe de este mundo. Y esto es vital que tome conciencia en nuestra mente, en nuestro ser. Porque no es lo mismo tener conciencia de que servimos a Dios, por lo tanto nos regimos bajo las leyes del reino de Dios, a pensar o no saber que se sirve al reino del adversario porque se vive conforme a las leyes que ese adversario ha puesto en este mundo. Y no nos podemos olvidar que el adversario, como la Biblia lo llama, el diablo, le fue entregado poder de parte de Dios para que fuese nombrado el príncipe de este mundo. Pero ojo, ¿quién lo nombra o quién lo reconoce como príncipe de este mundo? La gente que vive conforme a este mundo. Entonces uno diría, pero ¿qué hacemos? Entonces tenemos que irnos de este mundo. Jesús lo dijo en unas palabras preciosas, ¿cierto? Bueno, a través de la palabra, que nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, no nos regimos bajo las leyes, no nos deberíamos regir bajo las leyes de este mundo. Versículo 10 dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. No es posible que, soy atrevido a decir que no es posible porque para Dios no es nada imposible. Pero el hombre hace que sea muy difícil para el hombre que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra si el hombre no está siendo dirigido bajo las leyes del reino. Si alguien no se comporta bajo las leyes que el reino lo cubre, entonces está actuando bajo otras leyes distintas. Siempre les doy el ejemplo del inmigrante o del migrante que llega a un país distinto, en el caso del colombiano con su folclore, y entonces dicen, no, es que los demás tienen que acomodarse a nuestro sabor, ¿cierto? Y el sabor lo digo entre comillas porque no es que lleguen a cocinar, sino llegan a poner los parlantes afuera y la bulla y la recocha, y los vecinos del país extraño pues dicen que ¿qué hacen con ese loco? Y el loco les dice, no, es que ustedes tienen que acomodarse porque es que nosotros somos así, de sangre caliente, del trópico. Esa persona llega a irrumpir en un lugar donde ya hay unas reglas y unos patrones establecidos, pero no se quiere regir bajo esas reglas. Cuando dice que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Esto debería tomar lugar todos los días de la vida nuestra, en todos los aspectos de nuestra vida. Si Dios dice que hágase su voluntad como en el cielo, que se haga en la tierra, significa no que Él no tenga poder, el poder lo tiene, pero seguramente quienes están aquí en la tierra, o estábamos o hemos estado aquí en la tierra, es muy probable que no nos hayamos estado rigiendo bajo los conceptos del reino de Dios. Por lo tanto, ese reino no se ha acercado. Y si no se ha acercado, suceden dos cosas: o se sirve a Dios o no se sirve a Dios. Y suena más bonito decir que no se sirve a Dios, pero si no se sirve a Dios, se sirve al otro. Ahí no hay nada que hacer ni nada que apelar.
tiene que haber restauración en los que nos encontramos viviendo en el reino de Dios. Os voy a invitar a que vayamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 12. Segunda carta de los Corintios 12. Y leeremos a partir del versículo 1. Mientras ustedes lo encuentran, Corintios 12, ¿cuál fue una de las primeras preguntas que le hicieron los judíos, o los discípulos más bien, a Jesús? Dentro de las varias, ¿cuál ustedes recuerdan que ellos manifestaron, que le hicieron a Jesús abiertamente? Ellos pocas veces se atrevían a hacer preguntas directas, pero esta fue una que tenían que hacer, que tenían en la punta de la lengua. ¿Con qué autoridad se escoge? Esa es una. Otra, aunque esa se la preguntaron los judíos, los discípulos. Ah, los discípulos. Ajá. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Ojo, porque esto es vital para que nosotros lo entendamos, teniendo en cuenta el pasaje que hemos leído al principio. Ellos no estaban esperando que se instaurara el reino de Dios en sus vidas. Ellos estaban esperando que se restaurara el reino que Dios había prometido. Y ojo, y es promesa de Dios, y esto se tiene que cumplir. Pero ¿saben en dónde vamos a ver nosotros el cumplimiento de esto? Por lo menos esta es la comprensión que Dios nos ha dado. La Escritura dice que va a haber un tiempo donde Dios va a reinar con los suyos. Y esos suyos van a formar parte de personas que van a estar aquí en la tierra, mientras ya ha tomado lugar algo que todos ustedes y nosotros hemos estado esperando y escuchando, y es el inminente arrebatamiento, o lo que la Biblia describe literalmente el zarpazo. La Biblia nos dice que en el milenio, por allá al final del Apocalipsis, van a haber unos que van a estar reinando con Cristo. Y uno diría, soy yo. Pero resulta que ese reinado tiene inicio y tiene límite, tiene fin, porque nos habla de un periodo de 1000 años, al final de los cuales dice que Satanás va a ser suelto otra vez y va a arrebatarse o a rebelarse de nuevo contra Dios. Entonces uno diría, espérate un momentico, pero ¿y ya no estaba resuelta la cosa? ¿Qué hace otra vez este personaje suelto? Bueno, me parece importante entender que el reino que toma lugar allí es un cumplimiento de promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Porque de hecho quienes quedan predicando el Evangelio después de que la Escritura manifiesta que se da el arrebatamiento, son los 144,000 que van a predicar el Evangelio y que van a quedar sellados. Y luego a ellos les va a ser restaurado, porque Dios tiene que cumplir la promesa que le dio a sus patriarcas. Y entonces aparece la figura del reino de Israel. Pero ellos no estaban todavía con la revelación del Apocalipsis. Juan todavía no había sido nombrado ni discípulo, ni apóstol, ni había tenido esa revelación de parte de Dios. Entonces ellos ven a Jesús y le dicen, Maestro, ¿y cuándo es que nosotros vamos a reinar? ¿Cuándo va a tomar eso que nosotros queremos reinar? Y tenemos que tener en cuenta que desde el momento de la caída, de la separación, de esa ruptura de relación con Dios, por lo que sucedió en la mente del ser humano, el ser humano fue el que empezó a reinar. Y ese reino terrenal es supremamente peligroso, pero es infortunadamente el que conocemos o conocimos la mayoría de nosotros. Es por el que nos regíamos, es por el que nos guiábamos, porque ese era el yo. Lo que yo decía, lo que yo pensaba, lo que a mí me parecía, lo que yo gustaba. De eso me encargaba de asegurarme de que tomara lugar en mi alrededor. Pero los judíos estaban pidiendo gobierno. ¿A qué hora nosotros vamos a poder sentarnos contigo? ¿Recuerdan los dos que le preguntaron al Señor Jesús a través de la mamá? Le dijeron, mamá, vaya usted, vaya, hable con el profe. ¿Qué querían ellos? Sentarse uno a un lado y al otro, porque todos estaban esperando
la oportunidad de reinar, la oportunidad de protagonizar. Y ellos querían sentarse en los lugares privilegiados. Ni siquiera dijeron, queremos reinar contigo. No, a tu derecha y a tu izquierda. O sea, después de nosotros los que siguen. Y eso es lo que había en el corazón de todos seguramente. Pero Dios prometió que nos sentaríamos en lugares celestiales, o sea que Él ya antes de que se lo pidieran, bueno, eso ya pasó antes, sí es cierto, pero ya en este momento espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. Eso tiene que revelárselos, porque si estamos sentados en lugares celestiales, estamos bajo el reino de Dios y bajo su gobierno. Mientras no lo concibamos así, vamos a ubicarnos en el reino terrenal. Y en el reino terrenal, ya Dios nos dice por medio de su palabra que hay un príncipe que se ha encargado de este mundo. Sino que nos aclara y nos dice, pero ustedes no son de este mundo. Y para que eso se cumpla nosotros tenemos que tener un reinado que no sea de este mundo. Por eso lo que vamos a leer, el pasaje que vamos a leer, de alguna manera ilustra y conecta y enlaza el versículo inicial que leímos a propósito de venga a nosotros tu reino. Estamos en segunda carta de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 1. Este es Pablo hablando. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Paren aquí. ¿De quién está hablando él? De sí mismo, ¿cierto? Que se conozco a un hombre, sino que es la tira para ver si hay un pinche por ahí que esté despistado. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años dice algo que para nosotros debe ser de tomar nota. Porque dice, si fuera del cuerpo, no lo sé. Digamos que si en el espíritu, no lo sé. Si con el cuerpo, no lo sé. Pero lo que él sí sabe es que fue arrebatado. Y entonces cuando dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, ¿qué nos está dando a entender a él? ¿Qué entendió en ese momento? Que fue algo sobrenatural. Que fue algo totalmente distinto a lo que él esperaría. Que fue algo totalmente, no era una anécdota. Él estaba contando una vivencia. Y no en vano encontramos después que él por allá en Primera de Tesalonicenses está hablándole a las iglesias y le dice, en un abrir y cerrar de ojos todos vamos a ser transformados, todos vamos a ser cambiados, porque es que él ya había experimentado algo, si no mucho, de lo que iba a tomar lugar más adelante. Si hubo alguien que experimentó en pequeña o en grande medida esta circunstancia, fue precisamente él, porque él aclara. Dice, mire, me pasó algo tremendo. Casi que como Pedro mientras estaba ayunando. Bueno, les parece que estaba yo sentado. Vamos a parafrasear. Y estaba yo sentado y yo no sé si fue una visión. Yo no sé si Dios vino y me cogió y me arrebató. Yo no sé si me dormí. Pero lo que sí me di cuenta fue que fui arrebatado. Y no fue que se le revolucionaron las condiciones y quedó sobre revolucionado, fue arrebatado. ¿Y a dónde lo arrebataron? El tercer cielo. ¿Y qué nos da a entender? ¿Qué inferimos de esa aseveración? Que hay uno y dos. Pues, miren, ustedes están bien pillines. Porque si dice que fue arrebatado al tercer cielo, por obvias razones vamos a entender de que había un primero y un segundo cielo previos. ¿Cierto? Y esto es importante que lo entendamos porque él fue directamente a uno de ellos y nos aclara a cuál. Al tercer cielo. ¿Dónde está Dios Padre? Donde está, pongámoslo de esta forma, el reino de Dios y su justicia. Donde toma lugar la revelación que él tiene. Seguramente donde es arrebatado Juan cuando tiene la visión de lo que van a ser los tiempos finales y donde a ellos se les revela absolutamente todo. En donde ellos pueden ver, en donde pudo Juan ver que las calles eran de cristal, de oro líquido, que las columnas eran de piedras. ¿En dónde pudo ver eso?
Entonces, ¿pero en cuál cielo? No es cualquier cielo. Es el tercer cielo. Ya tenemos claro, usted ya pueden enfrentarse a cualquier teólogo y decir, la Biblia habla de que hay tres cielos. ¿Y en dónde vive Dios? Uno puede decir abiertamente, Él está en todos lados, pero seguramente lo encontramos reinando en el tercer cielo. Y uno dice, uy, no, pero es de razón que yo no hago caso. Él está por allá lejos y yo estoy por acá abajo. Pero vino a reinar en nuestro corazón, entonces Él es, por eso no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y cuando uno dice Señor es porque a ese Señor se le rinde pleitesía, se le rinde adoración, se le rinde todo lo que uno tiene, lo que uno es y lo que uno quiere ser. Amén. Los judíos esperaban el reino de Dios que tomara lugar aquí en la tierra. Ellos estaban esperando un reino terrenal. Y ese reino terrenal, entonces, por supuestas razones, no era el que iba a ser o a tener duración eterna. Ese reino iba a tomar lugar por unos añitos, sin mucho. Ellos estaban cansados de la opresión que tenían de los romanos, de todo lo que significaba servir al pueblo romano que era pagano y que los obligaba a hacer cosas que iban en contra de lo que en su nación habían aprendido. Entonces dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. A ver, ¿a dónde, qué podemos ya saber con certeza que hay en el tercer cielo? Paraíso. El paraíso. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué podemos inferir que sucede en el paraíso? ¿Cómo se comunica la gente en el paraíso? Ininteligible. Hay un lenguaje. Alguien nos nombra a nosotros. Hay un lenguaje que no es de fácil digestión, no se puede comprender fácilmente. De hecho, no se comprende a no ser que se viva y sea parte de ese reino. Si nosotros llegáramos a un país donde el habla no sea el español y si no sabemos inglés, seguramente patinaríamos en la comprensión, a no ser que, hablamos de esto la semana pasada, el Espíritu Santo nos hablara por medio de su palabra y nos confirmara qué es lo que él está diciendo. En este caso dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, y hace un término que es bien curioso, poco usado, pero muy descriptivo, inefables. Esa palabra es de la poesía antigua. Es poesía antigua. Palabras prácticamente inexpugnables, impronunciables. Y dice que no le es dado al hombre expresar. Significa entonces, o podríamos concluir, que cuando nos encontramos en el reino de los cielos hay un lenguaje particular que toma lugar de parte de Dios. En este reino de los cielos, en el paraíso en este caso, solamente se puede comunicar haciendo uso de este lenguaje, porque por fuera de él o con otra lengua no habría manera de tener comunicación ni conexión. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, tenemos a Pablo casi que haciendo una especie de desdoblamiento. ¿Ok? Lo digo con reverencia, no porque él practicara algún tipo de religión rara donde se proyectan astralmente y nada de eso es brujería. Pero, ¿por qué digo desdoblamiento? Porque él llega un momento en que dice, miren, yo no sé si mi parte física estaba aquí, pero mi parte espiritual estaba allá. Y yo sé que yo soy espíritu y soy alma. Entonces en algún momento algo pasó en mí que yo estoy allá, pero también estaba acá. La verdad no lo sé. Además que entiende, así no haya sido su cuerpo, su espíritu está conectado con su cuerpo y está entendiendo lo que está viendo. No está entendiendo si fue esta parte terrenal, pero lo que sí entendió es que lo que vio es algo sobrenatural. Tal cual. Y además dice que en tal hombre me gloriaré. Y bueno, la escritura nos mueve a nosotros a que en ningún momento ni por nada nosotros nos gloriemos, porque eso sería vanagloria. Pero él dice, de tal hombre me gloriaré.
¿De cuál hombre? Del espiritual. Del espiritual que está en el reino de los cielos, sometido al gobierno de Dios y a su justicia. De ese hombre él puede decir, uy, estoy siendo gobernado por Dios. Del otro no, del que está acá en la tierra, del que todavía quiere hacer lo suyo y lo que le place, de ese uno no puede decir absolutamente nada. Y con ese es el que lidiamos todos los días y todo el día. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Que Pablo fue arrebatado, que él no sabe si era que estaba surumbático o no, él no sabe si estaba en el cuerpo, si no estaba en el espíritu, pero él sabe que algo pasó. Y sabe que allá lo llevaron a una parte donde escuchó cosas que no podía después comentar, no las podía ni siquiera repetir. Y sabe que de ese hombre que tuvo esa experiencia, él sí puede dar testimonio, él sí puede hablar de. Y esto nos lleva a nosotros a un espacio importantísimo. En nuestro día a día, cuando interactuamos con personas, ¿de quién hablamos cuando tenemos que hablar de nosotros? Importante. ¿Cuál es el testimonio que sale de nuestra boca o aún de nuestro ser, nuestras acciones, cuando estamos hablando con otras personas? ¿El de el antes o del que está sentado en los lugares celestiales? Porque nosotros tenemos que tener cuenta de que Dios nos dice, Jesús nos dice que nosotros estamos sentados con Él allá. Pablo dice que solamente me puedo gloriar de ese que está allá. Y cuando dice gloriar, no es vanagloriarse. Es decir, que la gloria es exclusiva de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de eso yo puedo y debo dar testimonio. ¿Cómo ha actuado Dios en mi vida? No lo que yo he hecho. Uno no debería ya sentarse a decir, oye, me acuerdo cuando me sentaba en ese bar y eso llenamos esa mesa de cervezas. Porque eso, hubo un tiempo que eso parecía que era un trofeo. Yo no sé si ahora la gente que... Ese error cuando se encuentra con las amistades y todos los amigos de antes, las amigas de antes, entonces uno recuerda mucho lo anterior y resulta que eso es malísimo. Ahora, por supuesto, van a haber momentos en los que el pasado vaya a salir o quiera salir. Y pues tampoco vamos a entrar en esa figura hermética y cuadriculada de, uy, no me hable del pasado porque eso es pecado. Lo que pasa es que uno no se va a acordar del pasado para gloriarse del pasado. La palabra dice que eso nos da vergüenza, siquiera acordarnos de eso. Y entonces eso nos va a recordar de dónde Dios nos sacó. Y eso sí lo tenemos que recordar todos los días para ver que Dios es poderoso, que donde yo estaba y lo que hacía, lo que pensaba, en el secreto, todo eso, uy, qué vergüenza, Señor, pero hoy ya me trasladaste de ese reino ahora, entonces me voy a acordar de eso no para gloriarme, ni porque va a llegar el impío aquel que estaba con uno en la patanada esa y va a decir, ¿te acordás? ¿Te acordás que hoy hiciste esto? Y, ay, no se ríe, no, pero ya eso es para causar uno de vergüenza y decirle, ay, pero te cuento que tengo un Dios tan poderoso que eso Él me lo perdonó y sí, lo hice y verdad que, pero ahorita me da vergüenza. Es para esa clase de ese tipo de cosas. Aclarando, les digo entonces que no significa que no podemos hablar con alguien que nos encontremos, uy, este es del pasado, le cruzo la acera. No, tampoco estamos en esa. Y seguramente por amor a Dios y por en algún momento entender lo que Pablo decía, que con el débil se hacía débil y con el fuerte se hacía fuerte. Débil en el sentido de no es, caminamos para el bar y lo recordamos los viejos tiempos. Pero estamos hablando de comprender la ignorancia o lo alejado que está la otra persona para uno poder hablar e interactuar con ellos. Porque tal vez por esa razón es que esa percepción del cristiano extremo y fanático que muchos tienen, Héctor nos decía ahora que había invitado a un vecino y lo primero que le había preguntado era si allá no sacaban demonios y no machacaban a la gente con pases mágicos para que se cayeran. Porque pues eso es lo que muchos tienen como asesoría, como referencia del cristiano. Y no debería ser así. Uno tendría que entender en qué momento, en qué contexto uno puede hablar, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que dé revelación de qué es lo que tiene que decir en cada momento. Y van a haber muchos momentos, deberían haber más momentos en los que uno debería simplemente callar. Porque hay veces escuchando a la otra persona nos damos cuenta qué es lo que hay en su corazón. Cuáles son sus luchas, cuáles son sus dificultades. Y hay veces lo que queremos nosotros es
dejarles saber todo el reino de Dios y su justicia. Y les contamos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y la gente dice, ay, me lo puede repetir. Y usted ya lleva 10 horas en eso. ¿Cómo así que me lo repita otra vez? ha pasado así. Pero que tengamos la oportunidad de ver de dónde nos sacó Dios. Y si podemos reírnos de cosas que hicimos, gloria a Dios. Pero estoy seguro de que hay algunas que hicimos, que tomaron lugar en nuestra vida, que nosotros, encontrándonos con esas personas que estaban allí, nosotros quisiéramos que eso ya no formara parte del repertorio de aquello que nos recordamos. ¿Ok? ¿Te acordás esa vez que nos metimos a robar? ¿Qué tal? ¿Qué tal una reunión de un grupo de sicarios convertidos? Imagínese usted, uy, ¿te acordás de esa balacera? No, pues sería loco. Pero, ¿qué esperaría que tomara lugar en una reunión de esas ahora? La obra redentora de Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros. Y seguramente entonces quienes estén escuchando alrededor van a decir, oye, este era así, o ella era así de tremenda, y ahora es así. Si ella o él cambió, pues cualquiera puede cambiar. Dios existe. Dios existe, exacto. Dios nos llama entonces a nosotros a la reflexión frente a qué y con quién y de qué podemos y debemos gloriarnos. Aclarando el término gloriar para que no haya malinterpretación. No es la interpretación de es que yo. Es darle la gloria a Él. Cuando Pablo decía, de ese hombre yo me puedo gloriar, porque es que ese hombre está arrepentido, arrodillado, postrado ante la reverencia que significa estar delante de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros tendría ya un ápice de carnalidad ni de pensamiento almático delante de Dios para decir, uy, Dios, ¿te acuerdas cuando yo te ayudé en esa conversión de ese muchacho? Ay, yo no creo ni siquiera que sea posible, porque en el reino de los cielos ya no va a haber esa posibilidad. Y Pablo está diciendo, de ese hombre yo me gloriaré. Y uno diría, Pablo tenía su cosita, él tenía su ego, no tenía problemas de ego. Él por eso tenía un aguijón. Él no tenía problemas de ego. Pero aclara, no me estoy gloriando de mí mismo, estoy gloriándome de lo que Dios hizo en mí. Y a través de mí, porque ahí es importante, no solamente es gloriarse de lo que Dios nos usa para hablarle de Él, sino del trabajo diario. Es que yo soy la mejor alumna, es que yo tengo la palabra precisa, es que yo hago el trabajo perfecto. Mire, allí hay orgullo y allí no se le está dando la gloria a Dios. Está diciendo es que por su habilidad intelectual, por su habilidad que física es tan fuerte o es tan capaz. O sea, aún en esas cosas Dios debe llevarse la gloria porque ¿qué hemos recibido? ¿De quién hemos recibido? Todo lo recibimos de parte de Dios. Todo, el intelecto, la sabiduría natural, la intelectual, la que aprendimos desde la casa, todo eso es una obra y un plan de Dios, pero todo debe ser rendido para que Él sea exaltado, para que aprendamos a depender de Él. Es muy fácil en esa parte emocional decir, no, es que sí, mejor dicho, si yo no le digo eso, es que vea, esa persona se había equivocado y todo el tiempo es, uno fue el que hizo, uno fue el que dijo, uno fue el que se metió por aquí, fue capaz. O sea, si uno no rinde eso y solamente le va a dar la gloria a Dios en unas cosas, pues no estamos haciendo nada. Todo debe ser para la gloria y honra de mi Señor. Amén. Los judíos preguntaban, los discípulos inclusive, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Cuándo vamos a reinar? Y yo creo que algunos de ustedes, como yo, nos encontramos en algún momento de nuestra vida en el camino cristiano, en circunstancias en las que queríamos que el Señor viniera para que nos resolviera absolutamente todo lo que teníamos presente. Es decir, si había necesidad económica, Señor, ¿cuándo vienes? Ven pronto. ¿Ok? Y si nos invitaban a la iglesia a las reuniones, porque uy, tengo una necesidad. Y sí, pues los cristianos algo deben de tener de vara con Dios, que de pronto me ayudan. Pero el reino al que Dios nos estaba llamando, ahora entendemos
que no era simplemente la mera solución a nuestra necesidad. Y Dios valora y tiene en cuenta y provee. Pero nos damos cuenta ahora que eso era lo más mínimo, eso era lo más insignificante. A lo que Dios nos quería traer verdaderamente era a poder tener una comunión con Él para que pudiésemos acceder al reino de Dios y su justicia. Pablo llegó directamente al tercer cielo. Ya por 10 razones concluimos de que había un primer y segundo cielo. Los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 1. Amén. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso nos ubica entonces en otro contexto. Vamos a los extremos. Pablo fue al tercer cielo y Apocalipsis nos dice que el primer cielo había desaparecido. ¿Cuál es el primer cielo? Este que vemos. La que está a nuestro alrededor, sobre la que el hombre cree tener injerencia, la física, aquella que miramos y vemos, ay, el avión va por el cielo o va por las nubes. Es aquella en la que el hombre todavía tiene algo que hacer y aporta o quita o influye. El primer cielo. Y el primer cielo nos habla entonces del reinado de ¿quién? De Dios. ¿De quién está reinando en el primer cielo? ¿A través de quién? A través del hombre. Porque nos va a llevar esto a pensar en la segunda parte o la tercera, que si ya sabemos que hay un tercer cielo donde Dios reina completamente y dice que el primer cielo va a desaparecer, que es donde el hombre está, nos queda solamente un cielo por descubrir. Y ese segundo cielo, entonces dice la Escritura que hay un príncipe de la potestad de los aires. Satanás no es el duro de los aviones que vuelan en el cielo. Satanás es el que dirige las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y por supuesto no estamos hablando de huestes de maldad en el tercer cielo. Allá no hay nada que esté podrido o putrefacto o torcido. Si el primer cielo va a desaparecer, significa que nos queda un segundo cielo por explorar, donde se mueve la presencia del mismísimo Chamuco, el mundo espiritual. Cuando nosotros venimos al Cristo, llegamos con unas necesidades básicas, pero la necesidad más grande que tenemos es de restauración. Es de restaurar, pero no restaurar aquello que nosotros creemos que está mal. No es, y vale la pena mencionarlo, si el matrimonio falló, entonces que restauren el matrimonio. Eso es simplemente una añadidura. Lo que tiene que tomar lugar en nosotros es que nosotros seamos restaurados a la imagen que Él creó de nosotros. Esa imagen es la que puede estar delante de Él en su presencia, la que puede entender lo que Él dice, la que puede hablar con Él y la que puede recibir las bendiciones que Él tiene, porque está siendo guiado y regido por el reino de Dios. Entonces, ¿cuántos tenemos claros que o servimos a un Señor o servimos a otro Señor? Y nos dan la posibilidad de escoger a quién servir. La Escritura nos dice, y creo que nosotros lo hemos dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿En dónde lo serviremos? Cuando venga el milenio, ¿no? Porque la Escritura nos dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, de ese hombre o de esa mujer es del que yo puedo gloriarme. Gloriarme es darle la gloria a Dios de lo que Él ha hecho en mi vida. Estamos en momentos en los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo.
Y necesitamos más que nunca tener claridad de la identidad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Necesitamos más que nunca acordarnos de lo que Dios nos ha dado. Necesitamos más que nunca recordar cómo Dios sí ha actuado en nosotros. No es el momento de decir, Dios, todavía no me has dado aquello o esto. Es el momento de decir, gracias Dios, gracias porque me has dado esto o aquello. Es el momento de recordarnos y recordarle a otros que estén a nuestro alrededor lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén. En primera instancia, de que nos restauró para que en su momento nosotros como Pablo también podamos ser arrebatados. Amén. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, vamos a ser transformados. Amén. Y la Escritura dice que nos vamos a ver tal como verdaderamente somos. ¡Qué curioso! Imagínense ustedes, usted se ve así, Bien bonita. se ve bien bonita. Se ve bonita o bonito. Pispo. ¿Ok? Somos ¿Y cómo así? Que en un abrir y cerrar de ojos ya no va a ser yo, como soy yo. Y resulta que eso es nos da una pista a la Escritura de que hay una manera como nosotros nos vemos y hay una manera como Dios nos ve. Y la que es como Dios nos ve es la que se va a manifestar a nosotros. Pero no es que en ese momento Dios nos dio una nueva forma o nos dio un nuevo ser. Lo que va a ser es revelado lo que Él ya había hecho con nosotros, que por nuestros ojos físicos no podemos distinguir. Si nosotros nos viéramos físicamente, de hecho en las películas que están asociadas con el arrebatamiento, si ustedes han visto alguna o algún clip, siempre muestran que queda la ropita del que fue arrebatado, o quedó dobladita o quedó ahí caída, pero quedó la ropita, ¿cierto? Se fue sin ropa. Y entonces imagínense la persona siendo arrebatada, tapándose adelante y tapándose atrás. No, la Escritura nos dice desde el principio en Génesis que cuando el hombre estaba en presencia de Dios sin haber caído, estaba cubierto por la gloria de Dios. Además es un cuerpo transformado, ya no ¿Cuerpo tiene- glorioso? Sí. Cuerpo glorioso. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Usted pensará, Señor, ¿cómo? No, 90, 60, 90 otra vez. Sin arrugas. Porque sin arrugas. Hay quienes plantean como hipótesis simplemente de que seguramente todos vamos a tener una edad parecida a la que tenía el Señor cuando fue ejecutado, cuando murió, 33 años. Pues los que sean de 20. Obviamente los que tienen más de 33, pues. No, sí, no van a decir, los de 15, uy, pero vamos a ver viejos. Ya No, me pues, dijeron, o sea que voy a ser un viejo. no, lo más probable es que el que tenga menos de esa edad, por eso hablo de que es una hipótesis, claro, no vayan a decir por ahí, no, Andrés está diciendo que esa es la mejor cirugía que va a haber, todos de 33. Pero algunos lo plantean y digamos que puede tener alguna posibilidad. Pero lo que a nosotros sí nos debe interesar es que Dios nos va a mostrar lo que Él ha hecho en nosotros, no lo que va a hacer. Él no nos va a mostrar lo que va a hacer en nosotros, Él nos va a mostrar lo que tiene para nosotros. Pero en ese abrir y cerrar de ojos, cuando todos seamos transformados, Él lo que nos va a mostrar es lo que Él ya hizo en nosotros, que nos costaba ver en nosotros mismos. Que nos veíamos era nosotros, al mismo patana, al mismo bocona, al mismo ansioso o ansiosa. Ustedes cuéntenlo. Y yo soy cristiano, yo no doy testimonio, y otros dirán de nosotros, no, este es que cristiano, cristiana. Y va a llegar un momento en que Dios va a decir, este eras tú, aún mientras estabas en este mundo. Qué Por- maravilloso. Qué descanso. Porque esa es la manera como Él nos ve, para que el pecado que nos asedia no sea el que nos ponga delante del perdón. La manera como Dios nos mira a nosotros es conforme a lo que Él hizo en y por nosotros. Porque si no, tendría que voltearse, taparse la nariz y ahí sí gel antibacterial por todo el tipo de virus que podríamos contagiarlo a Él. Pero no, nos ve como lo que Él hizo en nosotros. Por eso podemos llegar delante de su presencia, a pesar de que todavía estamos en este cuerpo. Si no, no tendría esa razón de que nosotros habláramos de buscar y tener comunión con Dios.
si no pudiésemos ahora tenerla. Seríamos, como dice el apóstol, dignos de misericordia. Si nosotros estuviésemos reuniéndonos pensando de que Dios ni siquiera nos oye, eso sería tremendo. Pero lo hacemos porque tenemos la convicción, la palabra nos ratifica de que Él nos escucha y de que quiere buscarnos y encontrarnos. Tenemos que creer que Él existe. Que nos ve. Tenemos que creer que nos ve a pesar de que nosotros no le veamos. Y sí que va a contar eso. Sí que va a tener significancia delante de Dios. Por eso llama bienaventurados a los que creyeron sin ver. Y ahí nos incluimos todos nosotros. Entonces, esos tres cielos que abiertamente habla Pablo, ubicándose en el tercero, es una invitación para que nosotros le pidamos también a Dios. Si usted quiere pedirle que dé la visión del tercer cielo, pídala. Yo no sé si Dios se la va a dar. Pero lo que sí podemos abiertamente pedirle al Señor es que nosotros podamos también comportarnos, pensar, actuar y hablar como la persona nuestra que está en ese tercer cielo con Él, la que está sentada en lugares celestiales con el Señor Jesús. De ese es que podemos gloriarnos, es decir, entregar la gloria a Dios. Y nosotros sí podemos pedirle a Dios que cada vez nos parezcamos más a Él, que cada vez más seamos como Él es. No como Él va a ser, como Él es. Dice que seremos tal como Él. Y que nosotros vamos a estar tan transformados, pero al mismo tiempo tan conscientes de que somos nosotros. Si nos pusiera un espejo, nos veríamos totalmente distinto, pero uno no diría, ay, ¿ese quién es? ¿Cierto? Sabríamos quién es. Porque hay una parte espiritual que es la que va a tomar conciencia. Por eso la Escritura revela, me estoy acabando, que hay eventos donde una persona murió y se encontró en el cielo o en el reino espiritual con alguien que nunca en su vida vio, pero sabía que era ese. Cuando el Señor se transfiguró delante de los apóstoles que vieron A Elías y a Moisés. eso nos indica de que nosotros nos vamos a reconocer. Además que los vamos a reconocer a ellos. ¿Por qué? Eso es me imagino que es un misterio que Dios ya ha resuelto en nuestro corazón. Para reconocerlo aún el mismo Dios, al mismo Señor Jesús. Porque nos hicieron una imagen de Él, las pinturas y todos estos personajes del arte, pero no estamos seguros de que no nos vamos a ir con la idea de buscando el que sea de barba, ese Jesús. No. Es que dice que Él habla con voz de trueno. O sea, su voz es tan potente que nosotros no vamos a estar equivocados de que Él es el que habla. Imagínense, yo te doy la palabra a Héctor, con el comentario que hace Martica, la barba, ahora que la barba está de moda. Y entonces, ¿cuál es el barbado? ¿Quién es Jesús? Yo sí sabría cómo reconocer fácilmente a Adán y a Eva. Porque no tienen ombligo. Ah, ¿no tiene ombligo? En el supuesto de que andaran mostrando el ombligo. Porque si no, si están vestidos con gloria y no se ve el vientre, pues no hay manera de saber. Pero importante que entendamos que vamos a ser reconocidos por Dios, que nosotros vamos a reconocernos como Él nos ha hecho y lo que Él ha hecho en nosotros, y que eso es lo que en realidad importa. Lo que está pasando ahora, lo que haya pasado antes, va a quedar en el pasado, pero va a ser manifiesto lo que Él hizo. Y lo que Él hizo, Él lo hace. Es algo que dura y perdura, es eterno, no acaba. Nosotros tenemos que buscar el poder andar en ese espectro de gloria donde Él se mueve, para que nosotros podamos glorificarnos en Él, con Él y para Él. Si nosotros tenemos claro que hay tres cielos, cierro con esta pregunta: ¿la voluntad de cuál cielo deberíamos nosotros estar buscando? Por obvias razones, ¿cierto? Leímos que el primer cielo va a desaparecer, o sea que ahí el que pusiéramos se acaba. El segundo cielo
Diferimos que es el reino de las tinieblas, de ahí no queremos nada. El que nos conviene es la voluntad que está plasmada en el tercer cielo. Y esa vamos a la fija. Esa es la que Dios quiere que nosotros consideremos. Y en el segundo cielo fue que se presentó la batalla entre Ángel y Gabriel. Por el cuerpo de Moisés, dice Judas, tal cual. Porque los hombres no vieron la batalla que tomaba lugar porque estaba en un mundo para ellos oculto, era el espiritual. Pero tampoco estaban peleando en el tercer cielo. No estaban afuera de la casa de Dios y ahí estaba el reguero de sangre. No, hay una circunstancia en un mundo en el que Satanás se puede mover con facilidad, donde él es el príncipe. Ahí tampoco queremos nosotros nada. Lo que Dios quiere es que busquemos la voluntad de él y nos dice, nos sopla, es buena, es agradable y es perfecta. Solamente toma lugar en su reino, cuando estamos bajo su gobierno. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Señor Todopoderoso, gracias porque cada día necesitamos que nos recuerdes a quienes que servimos, Señor. Te servimos a ti, te queremos servir a ti, Señor. Nos conviene que te sirvamos a ti. El mundo dispara, Señor, sus mentiras y sus confusiones para que se ponga en duda tu existencia, tu reino y tu fidelidad para con nosotros. Pero tú has querido en nosotros, Señor, que exista el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Permítenos tener conciencia en todo momento de que estamos contigo ya en lugares celestiales y de que ese ser que está ya contigo es el que hoy en día reina y debe reinar todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Porque haciéndolo te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.